Mi historia comienza cuando tenía solo 8 años. Mi padre, un exitoso empresario inmobiliario, se casó con Sandra después de que mi madre falleciera. Al principio, Sandra parecía ser la madrastra perfecta, siempre sonriente, comprando regalos y actuando cariñosamente cuando mi padre estaba presente. Pero como en muchos cuentos de hadas, las apariencias engañan. Tan pronto como mi padre salía de casa, Sandra mostraba su verdadera personalidad. Me hacía limpiar mi propia habitación desde los 8 años. Me negaba las meriendas que le daba a sus propios hijos, mis hermanastros, y constantemente me recordaba que yo no era realmente parte de su familia. Esta es mi casa ahora, solía decir, y tú eres solo una invitada aquí. Mi padre, siempre ocupado con su trabajo, nunca se enteró de cómo era tratada. Sandra era experta en mantener las apariencias, y yo era demasiado joven para saber cómo expresar lo que estaba pasando. Los años pasaron, y mientras crecía, mi relación con mi padre se volvió más distante. Sandra se aseguraba de programar actividades familiares cuando yo estaba en la escuela o tenía otras obligaciones. Poco a poco, fui sintiendo que era una extraña en mi propia casa. Mi único consuelo era mi abuela paterna, Elena. Ella vivía cerca y siempre me recibía con los brazos abiertos. En su casa encontré el amor y la comprensión que me faltaba en la mía. Elena veía a través de la fachada de Sandra, pero siendo una mujer sabia, sabía que confrontarla directamente solo empeoraría las cosas para mí. La paciencia es una virtud, mi niña, solía decirme, y la justicia siempre llega a su tiempo. No entendí completamente lo que quería decir hasta años después. Cuando cumplí 18 años, me fui a la universidad. Sandra estaba encantada de verme partir, aunque fingió tristeza frente a mi padre. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del campus, trabajando medio tiempo para mantenerme mientras estudiaba finanzas y derecho inmobiliario, siguiendo los pasos de mi padre. Durante mis años universitarios, mi abuela Elena enfermó gravemente. En sus últimos días, me llamó a su lado y me entregó un sobresellado. No lo abras hasta que sea absolutamente necesario, me dijo con una sonrisa misteriosa. Sabrás cuando sea el momento. Guardé el sobre en mi caja fuerte, respetando su último deseo. Elena falleció una semana después. Los años siguientes fueron de trabajo duro y determinación. Me gradué con honores y comencé a construir mi propia carrera en bienes raíces. Mi padre estaba orgulloso, aunque nuestra relación seguía siendo distante. Sandra, por su parte, se volvió más amarga con cada uno de mis éxitos. Hace 6 meses, recibí una oportunidad única, un proyecto de desarrollo inmobiliario en Europa que requería mi presencia por 3 meses. Era la oportunidad perfecta para expandir mi carrera internacionalmente. Antes de irme, visité la casa de mi infancia para despedirme de mi padre. Sandra, como siempre, actuó dulcemente frente a él, pero cuando lo llamaron por una emergencia en el trabajo y nos dejó solas, su máscara cayó. Espero que te vaya bien en Europa, dijo con una sonrisa maliciosa. Muy bien. Tanto que quizás decidas quedarte allá permanentemente. Había algo en su tono que me inquietó, pero decidí ignorarlo. Después de todo, estaba acostumbrada a sus comentarios pasivo-agresivos. Lo que no sabía era que Sandra había estado planeando algo durante años. A mitad de mi estancia en Europa, recibí una llamada de mi padre. Sonaba angustiado. Cariño, lo siento mucho. Sandra me convenció de que necesitábamos downsizing ahora que todos los niños se han ido. Vendimos la casa. Mi corazón se detuvo. ¿Vendieron la casa? La casa donde crecí. Sé que debí consultarte, pero Sandra dijo que ya que tú tienes tu propia vida en otro lugar. Antes de que pudiera terminar, escuché la voz de Sandra en el fondo. Tomó el teléfono. Sorpresa. Su voz goteaba satisfacción. Espero que no hayas dejado nada importante aquí, porque los nuevos dueños toman posesión en una semana. Ahora tendrás que buscar otro lugar para quedarte cuando vuelvas. En ese momento, recordé el sobre que mi abuela me había dado años atrás. Las palabras resonaron en mi mente. Sabrás cuando sea el momento. Corrí a mi caja fuerte y saqué el sobre amarillento. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro encontré documentos legales fechados 10 años atrás, junto con una carta de mi abuela, mi querida nieta. Si estás leyendo esto, es porque alguien está intentando quitarte lo que legítimamente te pertenece. Cuando tu padre se casó con Sandra, vi cómo era realmente ella. También vi cómo tu padre, cegado por el amor, no podía ver la verdad. Por eso, hace 10 años, convencí a tu padre de transferir la propiedad de la casa a mi nombre, con el pretexto de protegerla de posibles problemas comerciales. Lo que él no sabe es que inmediatamente transferí la propiedad a tu nombre, con la condición de que los documentos permanecieran sellados hasta que fuera necesario. La casa donde creciste, donde vivió tu madre, es tuya.
Siempre lo ha sido. Con amor. Abuela Elena. Adjuntos estaban todos los documentos legales, debidamente notariados y registrados. Llamé inmediatamente a mi abogado, quien confirmó que la casa era legalmente mía y que cualquier intento de venta sin mi consentimiento era nulo. Pero mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó nuevamente. Era mi mejor amiga de la infancia, Lisa, quien vivía cerca de la casa familiar. No vas a creer lo que acabo de descubrir sobre Sandra, dijo sin siquiera saludar. Necesitas volver a casa, ahora. Tomé el primer vuelo disponible de regreso a casa. Durante las largas horas de vuelo, mi mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que Lisa podría haber descubierto. Cuando finalmente aterricé, ella me estaba esperando en el aeropuerto. No quería decirte esto por teléfono, comenzó Lisa mientras conducía, pero he estado investigando desde que me contaste sobre la venta de la casa. Algo no me cuadraba. Lisa trabajaba como investigadora financiera, y sus instintos rara vez se equivocaban. Sandra ha estado desviando dinero de las cuentas de tu padre durante años, explicó, mostrándome una carpeta llena de documentos. Pero eso no es lo peor. ¿Recuerdas cuando tu padre tuvo ese accidente, hace 5 años? Claro que lo recordaba. Mi padre había caído por las escaleras de la casa, resultando en una conmoción cerebral que lo dejó algo confundido durante meses. Sandra se había convertido en su cuidadora principal, alejándolo aún más de mí. Encontré los registros médicos, continuó Lisa. Los niveles de medicamentos en su sangre estaban por las nubes. Alguien lo estaba drogando sistemáticamente. Mi sangre se heló. Estás sugiriendo que Sandra ha estado manipulando a tu padre con medicamentos durante años, aprovechando su estado para conseguir poder notarial y acceso a sus cuentas. La venta de la casa era solo la punta del iceberg. Llegamos a la casa de Lisa, donde había preparado una presentación completa de evidencia, extractos bancarios, registros médicos, correos electrónicos impresos. Sandra había estado construyendo su red de engaños durante más de una década. Hay más, dijo Lisa, sacando otro documento. ¿Recuerdas a Thomas, el primo de Sandra que apareció hace unos años? Thomas había comenzado a frecuentar nuestra casa hace aproximadamente 3 años, presentándose como el primo de Sandra que acababa de mudarse a la ciudad. Se había convertido en un visitante habitual, especialmente cuando mi padre estaba en casa. No es su primo, reveló Lisa. Es su amante. Y juntos han estado planeando quedarse con todo el patrimonio de tu padre. Las piezas comenzaron a encajar. Las frecuentes emergencias familiares de Sandra, los viajes de negocios de Thomas que coincidían con las ausencias de ella, las decisiones financieras cada vez más erráticas de mi padre. La venta de la casa, continué, era parte de su plan final, ¿verdad? Lisa asintió. El comprador es una compañía fantasma propiedad de Thomas. Iban a comprar la casa por debajo del valor de mercado, y probablemente hacer lo mismo con el resto de las propiedades de tu padre. En ese momento, mi teléfono sonó. Era mi abogado. Señorita, hemos revisado los documentos adicionales que nos envió su amiga, dijo. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos criminales. ¿Cómo quiere proceder? Miré los documentos esparcidos sobre la mesa de Lisa, pensando en mi padre, en mi abuela Elena, en los años de manipulación y abuso. Preparen todo, respondí. Pero antes, tengo que hacer una visita. Me dirigí a la casa familiar. Sandra estaba en la entrada, supervisando a los trabajadores que empacaban cajas. ¿Qué haces aquí?, espetó al verme. Ya no tienes nada que hacer en esta casa. Sonreí, recordando las palabras de mi abuela sobre la paciencia y la justicia. En realidad, dije calmadamente, tengo todo que hacer aquí. Esta es mi casa. Le entregué los documentos de propiedad. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al shock y luego al pánico mientras leía. Esto es imposible, murmuró. Debe ser una falsificación, tan real como el poder notarial que falsificaste el año pasado, respondí. O los medicamentos que has estado dándole a mi padre sin su conocimiento. Su rostro se puso pálido. En ese momento, varios autos se estacionaron frente a la casa. De ellos bajaron mi abogado, un investigador privado, y 2 oficiales de policía. Sandra Mitchell, anunció uno de los oficiales, está bajo arresto por fraude, malversación de fondos y administración de sustancias controladas sin consentimiento. Mientras los oficiales le leían sus derechos, Thomas apareció en su auto deportivo. Al ver la escena, intentó dar marcha atrás, pero otro patrullero ya bloqueaba su salida. Mi padre, que había estado descansando en el segundo piso, bajó para ver qué causaba tanto alboroto. Sus ojos se aclararon por primera vez en años mientras observaba la escena. ¿Qué está pasando?, preguntó,
confundido. Lo abracé, sintiendo lágrimas en mis ojos. Es una larga historia, papá. Pero todo va a estar bien ahora. Las semanas siguientes fueron intensas. Los médicos comenzaron a desintoxicar a mi padre de los medicamentos que Sandra le había estado administrando. Lentamente, su mente se aclaró y su antigua personalidad comenzó a emerger. La investigación reveló que Sandra y Thomas habían estafado a otras familias de manera similar en el pasado, usando diferentes identidades. Ambos enfrentarían cargos significativos. Mi padre estaba devastado al principio, pero mientras recuperaba su claridad mental, también recuperó su determinación. Juntos, comenzamos a reconstruir nuestra relación y a reorganizar los negocios familiares. Encontramos una carta más de mi abuela Elena, fechada poco antes de su muerte. Querida familia. Si están leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. No fue fácil ver el engaño desarrollarse y tener que esperar el momento adecuado para actuar. Pero como siempre le dije a mi nieta, la paciencia es una virtud, y la justicia llega a su tiempo. La casa no es solo un edificio, es el corazón de nuestra familia, lleno de recuerdos de amor y pérdida, de risas y lágrimas. Ahora les toca a ustedes llenarla de nuevos recuerdos, esta vez basados en la verdad y el amor genuino. Con todo mi amor. Elena. Hoy, 3 años después, la casa está llena de vida nuevamente. Mi padre se ha recuperado completamente y ha vuelto a ser el hombre fuerte y cariñoso que recordaba de mi infancia. Nos hemos asociado en los negocios, expandiendo la empresa familiar de manera ética y exitosa. Lisa, quien fue instrumental en descubrir la verdad, ahora dirige nuestro departamento de auditoría interna. Su atención al detalle y dedicación a la verdad han prevenido varios intentos de fraude similares en otras empresas. Sandra y Thomas fueron sentenciados a prisión por múltiples cargos de fraude y abuso. Sus otros casos salieron a la luz, trayendo justicia a otras familias que habían sido víctimas de sus esquemas. En cuanto a mí, finalmente me siento en paz en la casa de mi infancia. Cada habitación cuenta una historia, no solo de traición y engaño, sino también de amor, justicia y redención. En el jardín, planté un rosal en memoria de mi abuela Elena, cuya sabiduría y previsión salvaron no solo nuestra casa, sino también a nuestra familia. La semana pasada, mientras revisaba algunos documentos viejos en el ático, encontré fotos de mi madre. En una de ellas, estaba sentada en el porche de esta misma casa, embarazada de mí, sonriendo hacia el futuro. Las coloqué en un lugar especial en la sala, junto a una foto reciente de mi padre y yo en ese mismo porche. Como dice el dicho, el hogar es donde está el corazón. Y aunque el camino fue difícil, nuestros corazones finalmente están en el lugar correcto. Mi padre me miró ayer mientras tomábamos café en el porche y dijo, tu madre y tu abuela estarían muy orgullosas de ti. Yo ciertamente lo estoy, y así, nuestra historia familiar continúa, más fuerte por las pruebas que hemos enfrentado, más sabia por las lecciones que hemos aprendido, y más agradecida por la justicia que finalmente prevaleció.